Daremos inicio al segundo panel titulado Sistema recursivo contra las sentencias de los tribunales ambientales. Este panel contempla dos presentaciones y será moderado por doña Ángeles Mas, abogada asesora del Tercer Tribunal Ambiental. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del QR en pantalla. Buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a este segundo panel de las jornadas, titulados, como dijo recién Rodrigo, Sistema recursivo contra las sentencias de los tribunales ambientales. En su introducción, en su presentación, el ministro Millar ya dio una excelente y completa presentación sobre este segundo panel, por lo que solo me gustaría destacar la vinculación que tiene el panel que vamos a presenciar ahora con el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, que está, como vimos recién, consagrado expresamente en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, las presentaciones de nuestros expositores abordarán los elementos claves que tienen los cambios de la jurisprudencia que se han verificado en los últimos años sobre la procedencia de recursos que puedan ejercerse en contra de las sentencias que dictan los tribunales ambientales, tanto por la ciudadanía como por los organismos públicos. Es decir, se refiere directamente al acceso al recurso, a la impugnación y a recurrir propiamente tal, un elemento clave del acceso a la justicia. Y también se refiere al valor que tiene el conocimiento especializado y contar con tribunales especializados que ejerzan esta labor. Entonces, pasamos a presentar a los expositores. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para exponer, ¿ya? Y luego, al igual que el primer panel, van a haber 20 minutos para preguntas. En primer lugar, va a exponer el profesor Juan Carlos Ferrada. Él es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Es profesor titular de la Escuela de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso, donde imparte el curso de Derecho Administrativo. Dentro de su destacada trayectoria como jurista, podemos señalar que es abogado integrante de la Corte Suprema. Sus líneas de investigación están en torno al derecho administrativo, el contencioso administrativo, temas sancionatorios, dentro de los cuales tiene numerosas publicaciones y participación en seminarios y diversas actividades. Entonces, le damos la palabra, si quiere pasar acá, al profesor Ferrada. Hay que dejarlo acá. ¿Abajo? No había visto que había un vidrio abajo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mis agradecimientos al Tercer Tribunal Ambiental por la invitación a esta actividad y en particular, desde luego, a su presidente, el ministro Javier Millar, y a su secretario, el señor Francisco Minilla, y por supuesto a Antonieta y a todo el equipo, que me imagino que mucha gente más que ha trabajado en esto que uno no identifica, pero que trabaja en la organización de este tipo de actividades. Desde luego, para mí siempre es un placer venir a Valdivia porque aquí tengo muchos amigos y gente conocida. Bueno, para los que no saben, yo viví 10 años aquí en Valdivia, fui profesor de la Universidad Austral, fui decano de la Facultad de Derecho aquí en la Universidad Austral, entonces conozco mucha gente aquí, entonces para mí es un agrado venir. Y por eso yo creo que también se aprovechan en el Tercer Tribunal Ambiental, porque cuando me invitan no les puedo decir que no, porque ¿qué les voy a decir? Sí, disfruto más yo viniendo que probablemente que ellos escuchándome. Pero he estado en todos los talleres de esto, en el cuarto. No estoy seguro si estuve en el que se hizo en forma online. Tengo mis dudas, eso no recuerdo. Pero los presenciales he estado en todo, eso sí me acuerdo porque estuve en Castro alguna vez, en el hotel ahí extraordinario que hay en la ciudad de Castro, en el Dreams y luego aquí. Así que he estado por lo menos en esa actividad he estado. Así que, como digo, es un agrado siempre estar aquí.
En segundo lugar, quiero decir que cuando estaba preparando esta exposición, que fue hace, como no sé, empecé a pensar en qué es lo que podía hablar, y voy a hablar algo que tampoco es tan original, porque en realidad es algo que le venía dando vuelta hace tiempo, y lo cual, de hecho, ya hablé alguna vez, en otra jornada de justicia ambiental algo sobre esto, pero ahora le he empezado a dar más vuelta. Hay dos eventos que van a condicionar probablemente esta exposición. La primera, que es lo más importante, es que estoy resfriado. Y espero que sea un resfrío porque me lo pegaron mis hijos esta semana. Espero que sea un resfrío, una gripe. También puede ser COVID o influenza. No lo sabemos. Mañana lo vamos a saber cuando si alguno más empieza a sentir mal. Pero por ahora vamos a suponer que es un resfrío. Entonces me recuperaré. Pero la segunda circunstancia que es un poquito más seria, es que la Corte Suprema hace 3 semanas o algo así, dictó una sentencia, que también me obligó a mirarla de nuevo, sobre la misma materia que quiero hablar, que es sobre el tema del sistema recursivo a propósito de un recurso de casación. Es la famosa sentencia conocida como caso Dominga, que ustedes ya saben que hay un tema que viene arrastrándose desde hace, no sé, 10 años o algo así, 8 años. Y nuevamente llegó a la Corte Suprema el caso Dominga, digamos, por unos recursos de casación frente a la decisión del Tribunal Ambiental que anulaba la resolución por el Comité de Ministros. Y dispuso que tenía que haber un nuevo pronunciamiento de esta sobre la resolución de calificación ambiental. Y nuevamente la Corte Suprema, un poco siguiendo lo que ha sido desde el año más o menos 2018, 2000. Bueno, ahí conversamos con el profesor Hunter que teníamos algunas dudas de alguna sentencia, pero más o menos en 2018. Lo que viene diciendo es que no procede el recurso de casación en el fondo a propósito de sentencias que resuelven, que no son, propiamente dice la Corte Suprema, sentencias definitivas, porque no resuelven el asunto controvertido y porque dejan subsistente de alguna manera el problema para un nuevo pronunciamiento a través del procedimiento administrativo dispuesto por la ley. En el fondo lo que dice la Corte Suprema es que estos serían casos de actos trámite, y por lo tanto, como son casos de actos trámite, porque no ha terminado el procedimiento administrativo, entonces va a volver esto al Tribunal Ambiental, y como va a volver al Tribunal Ambiental, dice la Corte Suprema, bueno, como aquí van a volver a cada rato, van a volver de nuevo a la Corte, mire, no me venga a molestar a cada rato y venga con la decisión última, y en las intermedias no venga a preguntar. Desde luego en esa decisión de la Corte Suprema hay una intención bien loable, digamos. Otra cosa que no esté de acuerdo, no jurídicamente, pero bien loable, que es que la idea es evitar como el loop permanente a la Corte Suprema y volver, porque además que el recurso llegue a la Corte Suprema, que el acto llegue a la Corte Suprema para revisión, significa que va a estar en la Corte Suprema un par de años. Y por lo tanto puede ser que eso sea un retraso que genere un poco de eficiencia en el sistema, porque va a estar un par de años, porque no se puede poner antes por la cantidad de causas que tiene la Corte Suprema, que ese es otro problema, pero entonces va a retrasar probablemente todo esto. Y además podría darse el caso que aunque no lo retrasara, porque paralelamente podría seguirse avanzando, porque el recurso de casación no produce efectos suspensivos respecto de los actos, bueno, el problema es que pudieran generarse incluso actuaciones contradictorias con lo que finalmente resuelva la Corte Suprema en el mismo recurso de casación. Ya, pero sin perjuicio que efectivamente eso es así, plantea un problema jurídico, que como yo soy un abogado ya viejo, son los problemas que a uno le interesan, porque estas discusiones jurídicas, ¿ya? ¿Y cómo interpretamos entonces el sistema recursivo que hay en la ley 20.600? ¿Cuándo efectivamente se puede ir de recurso a casación ante la Suprema? ¿Y cuándo no se puede ir al recurso de casación y se puede ir al recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva? ¿O cuándo no se puede ir a ninguna parte respecto de resoluciones que dictan los tribunales ambientales? ¿Ya? Y eso aparentemente lo soluciona el artículo 26, como ustedes saben, y como el ministro Millar ya lo dijo brillantemente, así que no lo voy a volver a repetir, en la ley 20.600, como dice el artículo 26 de la ley 20.600, y como también el ministro Millar no lo dijo, pero como él lo escribió,
hace algunos años atrás y está publicado en unas actas de justicia ambiental que explicaba precisamente esta idea del recurso de casación. Probablemente el ministro Millar, cuando escribió eso, no sabía todo lo que iba a ocurrir después, ¿ya? Lo intuía, porque algunas cosas lo dice, pero no sabía todo lo que iba a ocurrir después. Bueno, ¿qué es lo que plantea básicamente ese artículo 26 de la Ley de Tribunales Ambientales? Bueno, como todos saben, es que dijo que la casación, en la forma y en el, bueno, en el fondo, porque en la forma tiene numerales específicos, pero la casación en el fondo es cuando hay infracción de ley, que se produzca en la sentencia definitiva, y la apelación cabe en los 3 supuestos, o 4 si uno quiere mirarlos, que están en la propia ley 20.600. Los 2 primeros supuestos son fáciles de saber, porque inadmisibilidad de la demanda y la resolución que recibe la causa a prueba, por lo tanto son resoluciones muy evidentes, digamos, se identifican claramente. Pero el problema evidente es el tercero o el tercer y cuarto supuesto, que es relativo a que una sentencia interlocutoria que pone término de instancia o hace imposible su continuación. ¿Y por qué? Porque esa terminología que utiliza la ley de tribunales ambientales, esa terminología es la terminología que utiliza el Código de Procedimiento Civil, es la misma terminología del Código de Procedimiento Civil, como regla general, pero con una gran diferencia, que cuando la usa el Código de Procedimiento Civil, la utiliza precisamente para habilitar el recurso de casación. En esos casos cabe el recurso de casación. Son precisamente supuestos de recurso de casación, sentencia titular que ponen fin a instancia o hagan imposible la continuación. Aquí justamente se pone como un elemento que no es para hacer improcedente el recurso de casación y para permitir el recurso de apelación. Entonces, claro, nos mezcla 2 cosas y nos hace que es difícil interpretar este sistema desde la perspectiva del proceso civil en general. Los procesalistas hacen estas cosas extrañas, no lo sé por qué. Habría que preguntarle a esa gente que estudia esas cosas que a mí no lo logro entender. El profesor Hunter quizás puede explicar eso, por qué hace esas cosas los procesalistas. Ahora bien, entonces, tendríamos que decir que las sentencias definitivas del Tribunal Ambiental, entonces, van a casación en el fondo y en la forma, obviamente en los casos de los numerales del artículo 17, y en la forma por las causales establecidas también en la misma ley, que no son todas, y casación en el fondo cada vez que hay infracción de ley en la sentencia definitiva. Pero si en la sentencia que dicta el Tribunal Ambiental no pone término al juicio, pero hace imposible, no resuelve el asunto controvertido, para seguirlo en términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, no resuelve el asunto controvertido, pero sí pone fin a la instancia o hace imposible su continuación, van a apelación. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado era, yo diría, más o menos previsible. ¿Ya? Lo que ha pasado es que se nos ha generado un problema porque las Cortes Supremas se han pronunciado en reiteradas oportunidades sobre cuándo se entiende que una sentencia es definitiva y cuándo resuelve el asunto controvertido. ¿Ya? Que no parece lo que uno entiende en términos generales, sino que en realidad va haciendo algunas distinciones que no han quedado muy claras, pero que aparentemente el criterio que está detrás es decir, solo hay sentencia definitiva y resuelve el asunto controvertido cuando se pronuncia la última resolución sobre el caso en conflicto. Y por lo tanto, aunque hayan otros conflictos entre medio que se resuelven a través de una sentencia definitiva, esa, para la Corte Suprema, no son definitivas propiamente tal, sino que serían definitivas de otro tipo, podríamos decir, de tipo 2. Habría 2 tipos de sentencias definitivas. Las que resuelven los asuntos controvertidos y aquellas que no resuelven el asunto controvertido, entendiendo asunto controvertido como la resolución final del asunto. ¿Ya? Eso significa una relectura, por supuesto, del artículo 26 de la ley 20.600 y una relectura también de las normas del 158, del 767 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Supone otra mirada de eso mismo. Y así entonces, ustedes podrán ver que la Corte Suprema, por ejemplo, ha dicho que la aprobación de una transacción no es una sentencia definitiva que resuelva el asunto controvertido, o la que rechaza una reclamación por falta de legitimación activa, o la que declara la incompetencia del tribunal para conocer de una demanda por daño ambiental,
o la que rechaza el reclamo que rechazó administrativamente la invalidación, o la que acogió el reclamo contra la superintendencia y que declaró incumplido un programa de cumplimiento, o la que declaró la inadmisibilidad de una reclamación formulada por el director ante el director de Servicio de Evaluación Ambiental. Todos estos casos, poniendo algunos ejemplos, no son todos, por supuesto hay más, son todos casos que la Corte Suprema ha dicho, mire, en estos casos no es una sentencia definitiva de aquellas que resuelven el asunto controvertido. Ya, podrán ser definitivas, pero no resuelven el asunto controvertido. ¿Y por qué no lo resuelven? Porque esto va a volver, porque todas estas sentencias lo que hacen es de alguna manera, bueno, no todas, porque hay algunos en realidad no van a volver a ninguna parte porque no hay posibilidad de impugnar nada. Pero en algunos casos, la gran mayoría de los casos, son sentencias que obligan a un nuevo pronunciamiento del órgano administrativo y como obligan a un nuevo pronunciamiento del órgano administrativo, van a volverse a plantear reclamos ante el Tribunal Ambiental y por lo tanto van a volver a llegar a la Corte Suprema. Y entonces lo que yo no quiero, dice la Corte Suprema, es pronunciarme más de una vez sobre un mismo asunto, aunque sean cuestiones jurídicas diferentes. Finalmente, el proyecto sigue siendo el mismo. ¿Ya? Este criterio de la Suprema yo diría que lo mantiene desde el año 2018, por lo tanto la sentencia dominga no es una gran novedad. Y en este tipo de pronunciamiento, bueno, ha contado con prácticamente la unanimidad de la Corte, de la Sala. Hay algunos votos de minoría. Incluso en algunos fallos de este año, de principio de año, hubo un tal señor Ferrada que incluso también votó a sí mismo. Debe estar medio arrepentido, pero también votó igual. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en realidad uno, si lo piensa bien, este sistema lo que hace es, o sea, lo que trae como consecuencia son dos cosas, o sea, con muy buenas intenciones, pero genera dos efectos bien complejos. Por un lado, lo que va a hacer es, y creo que lo está haciendo, digamos, en cierta, pero ahí tengo que buscar más evidencia numérica, digamos, estadística, es que yo creo que lo que va a hacer es, por un lado, bueno, el primer efecto ha sido confundir a los abogados. Porque ya los abogados no saben si hay que ir de casación o de apelación. Entonces nos ha generado una gran inseguridad jurídica, bueno, a los abogados litigantes. Yo no estoy litigando, así que no estoy dedicado a otras cosas, a decir tonterías, pero no a litigar. Por lo tanto, el problema es lo de los abogados. ¿Qué hacen? ¿Apelan o casan? Y es una decisión muy relevante, porque si se equivocan del instrumento, se equivocan de herramienta, no hay nada que hacer. ¿Ya? Puede ser definitiva, el error puede ser fatal, ¿ya? En este caso. ¿Ya? Es como casarse. Puede ser fatal. Puede ser exitoso, pero puede ser fatal. ¿Ya? Pero en segundo lugar, lo que puede hacer también, y que yo creo que sí es el efecto, es que haya casos que se queden sin recurso. Porque va a haber supuestos en los cuales uno podría considerar que no es una sentencia definitiva, es interlocutoria, ¿ya? Pero no es de aquellas que ponen término al juicio ni hacen posible su continuación. Y por lo tanto, queda sin recurso. Por lo tanto, tenemos constituidos los tribunales ambientales en tribunales de única instancia. Lo que puede ser que no esté mal. Uno podría considerar que no esté mal, porque sería un fortalecimiento de los tribunales ambientales saber que hay más de 60 tipos de resoluciones que son inexpugnables. ¿Ya? Podría ser. Yo no digo que esté mal, podría ser una medida. Sería fortalecimiento de la justicia especializada. ¿Ya? Pero claro, con una gran confianza de los ciudadanos de que eso se haga bien por los tribunales ambientales. ¿Ya? Y podría producirse un tercer efecto, que creo yo que es el que se está produciendo. Lamentablemente. Que creo que se puede ir fortaleciendo el recurso de apelación. O sea, la vía de impugnación común respecto de las resoluciones de los tribunales ambientales sea el recurso de apelación. ¿Y por qué me parece que esa es una mala solución? ¿Ya? Eso puede ser una buena, pero yo creo que es una mala solución. Primero porque si nosotros consideramos que entonces la vía normal de impugnación de los actos administrativos es el recurso de apelación, entonces lo que estamos es trasladando desde la justicia especializada a la justicia ordinaria la resolución de los asuntos ambientales. ¿Por qué? Porque las cortes de apelación evidentemente que no están especializadas
Es evidente, digamos, eso no solo la de Valdivia, no estoy hablando nada contra la Corte de Valdivia en particular. Lo mismo puede ocurrir en Antofagasta o lo mismo ocurre en Santiago. Bueno, en Santiago mucho más, porque como la Corte es tan numerosa, ahí la lotería de la sala también es más imprevisible. Pero además, porque si yo entonces fortalezco las Cortes de Apelaciones como instancia, es evidente que las Cortes de Apelaciones tienen intuitivamente, y además, como está conociendo a través de un recurso de apelación, la posibilidad de revisar no solo la aplicación del derecho, sino los hechos. Porque es una apelación, por lo tanto puedo revisar hechos y derechos. Y justamente es un elemento disruptivo para el sistema, porque aquí precisamente de lo que se trataba, creo yo, me puedo equivocar, lo que se trataba era de fortalecer la instancia técnica que significaba el Tribunal Ambiental, que era una doble instancia técnica, porque era por un lado la instancia técnica de los propios organismos administrativos sectoriales, que ya venía con una instancia técnica fuerte, con una instancia técnica de revisión en los tribunales ambientales, por algo se explica la participación de un científico, incluso en la decisión jurisdiccional, pero además, entonces con esa doble revisión, doble chequeo, aquí pasamos a la justicia ordinaria a hacer una revisión de los hechos y el derecho. Por lo tanto, podría ser incluso una distinta consideración de la prueba rendida, una distinta valoración de la prueba rendida. ¿Ya? Claro, eso no estaba, creo yo, cuando se pensó en la redacción de la ley, porque la idea de la ley era que la revisión, creo yo, de la sentencia del Tribunal Ambiental sea una revisión de derecho, no sea una revisión de los hechos, sea fundamentalmente una revisión de derecho. Por eso que los dos primeros casos son muy procesales a propósito del recurso de la apelación, la inadmisibilidad y la resolución que se recibe de la causa de prueba. Pero claro, cuando abrimos esa tercera o interpretamos ampliamente esta, que pongan término al juicio o hago imposible su continuación, bueno, ahí metemos todas las decisiones de fondo que consideramos que no son propiamente sentencias definitivas que resuelven el asunto controvertido. Hay algunos autores, con esto voy terminando, hay algunos autores que plantean que en realidad lo que hay que hacer, a mí me parece que Parot, por ejemplo, lo dice así, capaz que estoy malinterpretando a Parot, así que no, después Parot me va a criticar, pero me parece que él lo que entiende es que podría haber una distinción de sentencias a propósito de los actos trámites cualificados, los actos trámites simples y los actos terminales, la clasificación de los actos administrativos. Y a partir de la clasificación de los actos administrativos que realiza la ley de procedimiento administrativo, poder entonces ahí distinguir los tipos de recursos. Yo creo que esa es una posibilidad, y yo creo que inconscientemente es lo que está haciendo la Corte Suprema. Yo creo que eso está haciendo la Corte Suprema. No lo sabe, pero lo está haciendo. ¿Ya? Está haciendo esa distinción y está entendiendo que los actos terminales son sentencias definitivas propiamente tal que resuelven un asunto controvertido. Los actos trámites cualificados serían impugnables vía apelación, y los actos trámites simplemente no deberían ser impugnables, aunque eso no lo tengo tan claro que lo tenga claro la Corte Suprema, ni tampoco tengo tan claro que lo tengan claro los tribunales ambientales. Yo creo que eso está mucho más confuso. Bueno, yo creo que la verdad es que Iván probablemente va a hablar también de lo mismo y mucho mejor. Yo creo que yo tendería a pensar que al contrario de esa práctica, yo tendería a pensar que la solución no es buscar una clasificación de los actos administrativos para efectos de enviarlos o no a las Cortes de Apelaciones. Yo creo que hay que fortalecer la casación, y la casación ante la Corte Suprema como una vía especial de impugnación de las normas de las decisiones de los tribunales ambientales, entendiendo la casación como corresponde, digamos, como una revisión de derecho, y que no se centre en los hechos, que los hechos sean inamovibles por lo que está planteado en los tribunales ambientales, salvo los casos que pudiéramos plantear casos rarísimos de infracción a las normas regulares de la prueba, pero salvo eso, o a las normas de la sana crítica en este caso, pero salvo esos casos, yo diría que lo normal sería que la Corte Suprema se concentre en la infracción de ley. Probablemente para eso también es necesario que la Corte Suprema recupere en algún sentido un análisis más profundo de la casación y no tenga un rol tan activo en la resolución de los casos. No diré que me alegro, porque no es así, sinceramente, pero probablemente la salida de un juez
muy activo que había en la Corte Suprema, que generaba un cierto efecto disruptivo, va a ayudar probablemente también a que la casación vuelva a plantearse en esos términos. Yo tengo esa la esperanza. Pero claro, creo que también está en tensión y creo que no va a ocurrir eso por lo pronto, salvo que la ley se modifique efectivamente con este proyecto de ley que está en marcha, que vaya en el sentido correcto. Yo tengo la impresión que la Corte Suprema va a seguir insistiendo en la idea de que sentencias definitivas que no ponen efectivamente término al conflicto en general no van a ser admisibles por la vía de la casación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, agradecemos la presentación del profesor Ferrada y damos paso a la presentación del profesor Hunter. El profesor Hunter es abogado de la Universidad Austral de Chile, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de España, magíster en Derecho de la Universidad Austral de Chile, profesor titular del Instituto de Derecho Público, director del área de graduados de la Universidad Austral de Chile. Sus líneas de investigación son el procedimiento civil, el contencioso administrativo y el derecho ambiental. Es autor de diversos libros y capítulos de libros vinculados al derecho ambiental y además ha sido exministro presidente de este Tribunal Ambiental. Le damos la palabra entonces al profesor Hunter y les recordamos que tienen que hacer sus preguntas a través del QR o a través del WhatsApp habilitado para eso. Gracias. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días, tardes, a todos y a todas las presentes. Quisiera agradecer al Tercer Tribunal Ambiental, a través de su presidente, el ministro Javier Millar, por la invitación que me ha hecho a participar de esta jornada. Saludar también cordialmente a mis ex colegas, la ministra Silvia Villalobos, al ministro Baldovino, a los funcionarios y funcionarias con los cuales tuve el honor de trabajar durante 6 años consecutivos en el Tercer Tribunal Ambiental. La verdad es que estoy súper contento de que me hayan invitado a estas jornadas que comenzamos a eso del año 2018, parece, en Castro. Después, donde efectivamente estuvo el profesor Ferrada, después hicimos unas jornadas online donde también estuvo el profesor Ferrada. 2023 tuvimos las últimas jornadas donde también estuvo el profesor Ferrada y en estas cuartas jornadas también estuvo el profesor Ferrada. Yo lo que infiero de todo eso es que el verdadero amicus curiae del tribunal es el profesor Ferrada, digamos. Por lo tanto, es un privilegio y un honor estar con él y haber sido invitado además después de este paso por el tribunal a poder revisar algunas temáticas quizás probablemente no tan interesantes, ¿verdad? Como los temas sustantivos, de fondo, de políticas públicas en materia ambiental, de las grandes reformas que hoy día están vigentes, ¿no es cierto?, la ley SBAP, la modificación de distintos cuerpos normativos a nivel infralegal, reglamento de normas de emisión, reglamento, ¿no es cierto?, de normas primarias y secundarias, las reformas que se van introduciendo al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea en el legislativo o a través de esta última reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. También tenemos reforma a la LOSMA, que están ahí dando vueltas y que probablemente van a tener un impacto importante en las principales instituciones que regulan hoy día esta disciplina. ¿Qué más decir también la ley marco de autorizaciones sectoriales, que de alguna manera también va a impactar en las actividades o proyectos que se quieran desarrollar dentro de áreas protegidas o de ecosistemas con algún tipo de protección? No es tan sexy, probablemente eso, pero sí es un problema que hoy día está en la palestra de las cuestiones ambientales, que es el sistema recursivo. Para los que no son abogados, cuando nosotros hablamos de recursos, ¿qué lo queremos decir en palabras bien coloquiales? Y pido la excusa al presidente, ¿dónde podemos ir a patalear? ¿Ah? Es decir, cuando quedamos disconformes con una sentencia dictada por algún tribunal ambiental, ¿dónde podemos solicitar la revisión de esa resolución judicial? ¿Ah? Y ello es importante porque es un derecho que tienen todas las personas.
Hay un derecho que es un derecho fundamental que emana de la idea de tutela judicial efectiva, del debido proceso, de que usted tiene derecho a que otro órgano jurisdiccional revise la decisión que ha adoptado un tribunal ambiental. Y en ese sentido, la ley 20.600, que es la ley que crea los tribunales ambientales, tiene un diseño recursivo. Es decir, establece una serie de recursos procesales que se pueden interponer en contra de las sentencias dictadas por los tribunales ambientales. Y es un diseño recursivo que, en apariencia, es bastante sencillo. No debiese generar mayores complejidades para quienes operan en esta materia. Así tenemos, por ejemplo, un recurso de reposición, donde usted le pide al mismo tribunal que dictó la resolución que la deje sin efecto, la modifique. Se aplican las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, eso no es novedad para ningún abogado que hoy día litigue entre los tribunales ambientales. Tenemos una apelación que para los otros tribunales, fíjense que especialmente para los tribunales civiles, las apelaciones pasan a ser la regla general de los recursos. Por eso que tradicionalmente se les suele estudiar como un recurso ordinario. En materia de tribunales ambientales, probablemente debido a lo que ya decía el profesor Ferrada, de que estamos en presencia de tribunales especializados, más que tribunales especiales, siempre he querido entender los tribunales como tribunales especializados. Un tribunal especial es un tribunal de familia, un tribunal del trabajo, etc. Pero lo que realmente caracteriza a los tribunales especializados es una conformación técnico-profesional desde las disciplinas propias en las cuales se ejerce esa jurisdicción. Por lo tanto, se garantiza que la respuesta jurisdiccional es una respuesta que conjuga un conjunto de saberes interdisciplinarios que van a servir el día de mañana para dar respuesta adecuada a ese conflicto jurídico o socioambiental. Sucede, ¿no es cierto?, que en el diseño, al menos, las apelaciones son bastante excepcionales. Vamos a ver posteriormente cuáles son las resoluciones y con distintos tribunales que van a conocer del asunto. Ahí ya nos va generando una suerte de ruido, porque en temas ambientales probablemente es donde mayores centros de imputación de decisiones tenemos. Si nos vamos al ámbito administrativo, tenemos decisiones que adopta, interpretaciones que adopta la Superintendencia del Medio Ambiente, la aplicación, ¿no es cierto?, de sus sanciones. El SEA tiene la potestad de interpretar administrativamente las resoluciones de calificación ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente tiene la potestad de interpretar administrativamente las normas ambientales, tenemos la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, distintos centros de interpretación desde el punto de vista de la norma jurídico-ambiental. En materia jurisdiccional nos sucede más o menos lo mismo, que de alguna forma tiende a desdibujar los beneficios propios de una justicia especializada. Tenemos la Corte Suprema a través de la tercera sala. Corte Suprema, tercera sala, dependiendo de la composición, porque también puede modificarse la interpretación. Tenemos interpretaciones de los tres tribunales ambientales que yo creo que de un tiempo a la fecha han tendido a mirarse, cuestión que me parece muy positivo. De hecho, es muy frecuente las citas cruzadas entre las sentencias de los distintos tribunales. Tribunales de Antofagasta y Santiago citando el tercero citando el segundo el primero, el segundo citando el primero el tercero y así sucesivamente. Yo creo que eso tiende a lograr una uniformidad en la aplicación del derecho que desde luego es un valor muy importante desde el punto de vista del funcionamiento de instituciones que son relativamente nuevas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero además le vamos a agregar las cortes de apelaciones como centros de decisiones y más adelante también le vamos a agregar a los jueces de garantía y al Tribunal del Juicio Oral o Penal que van a tener que aplicar conceptos jurídicos ambientales en el conocimiento de los delitos ambientales. Probablemente hay un desafío importante desde el punto de vista de la dogmática de comprender el derecho penal ambiental en una lógica propia del derecho penal y no de la lógica administrativa. Pero en fin, tenemos por lo tanto un sistema recursivo que uno tendería a pensar que es un sistema más o menos simple. ¿Cuáles son las apelaciones? Tenemos casos de apelación directa contra la declaración de un tribunal que declara inadmisible una demanda de reparación por daño ambiental. Y tenemos también apelación directa en contra de las resoluciones que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. Fíjense que esta nomenclatura, resoluciones que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación, es una nomenclatura propia de las sentencias interlocutorias, ¿ya? Que, como ustedes saben, son aquellas que establecen derechos permanentes a favor de las partes, ¿ya?
o sirven de base para el pronunciamiento de otra sentencia. La característica de la sentencia interlocutoria es que es una sentencia procesal, no es una sentencia de fondo. Y por eso tiene sentido la apelación, porque en realidad la revisión que va a hacer la Corte de Apelaciones, la Corte de Santiago y la Corte de Antofagasta es una revisión sobre una decisión procesal, no necesariamente una decisión de fondo, y por lo tanto activar la doble instancia en esos aspectos, una revisión, parece no desmejorar las decisiones que adopten los tribunales ambientales en este sentido. Ahora, con reposición previa, dentro de las otras sentencias tenemos la que declara inadmisible la reclamación, ¿ya? Y la que recibe la causa prueba. Es decir, son casos donde el recurso de apelación es procedente, sin embargo, para la procedencia es necesario que la parte interponga previamente el recurso de reposición. O sea, es el típico caso de reposición con apelación subsidiaria. Si usted interpone directamente la apelación en estos casos, le van a declarar inadmisible la apelación, porque esta es solo subsidiaria al recurso de reposición. ¿Cuáles son las...? Vámonos ahora al diseño, que es el más delicado, que tiene que ver con las reglas de casación. Fíjense que la casación en el fondo, nuestro artículo 26 señala que corresponde a las sentencias definitivas. Dice, son susceptibles de casación en el fondo las sentencias definitivas, y aquí donde creo yo comete el problema. Aquí dice que se hayan dictado en los procedimientos vinculados a las competencias 1, normas de emisión, normas de calidad, ¿no es cierto?, planes de prevención, descontaminación. 2, demanda de reparación por daño ambiental. 3, resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. 5, resoluciones en contra dictadas en reclamación interpuesta en contra de resolución de calificación ambiental por el titular del proyecto. El 6 son las reclamaciones en contra de los observantes PAC. El 7 son reclamaciones interpuestas en contra de actos de ejecución de instrumentos de gestión ambiental. El 8, nuestra querida invalidación, ¿no es cierto?, ambiental, que todavía no sabemos para qué lado va. El 9 y el 10 son los gases de efecto invernadero y las resoluciones que aprueban proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Y se cierra el catálogo. ¿Y qué pasa con las competencias que están fuera del artículo 17? Ahí ya tenemos un problema, que es el que quiero señalar más adelante. La casación es la forma, las mismas sentencias, no hay distinto, lo que cambia son las causales. Recuerden que la casación en la forma se rige por el artículo 768, que contiene causales del 1 al 9, ¿verdad? Lo que hace aquí es recortar las causales porque permite el 1, incompetencia del tribunal, el 4, ultra petita, el 6, cosa juzgada, y el 7, decisiones contradictorias. Sin embargo, introduce la misma ley que la omisión del artículo 25 de la ley 20.600 y la infracción manifiesta de normas de sana crítica son causales de casación en la forma. Recién lo comentábamos con Ángeles, que aquí ya nos parecía algo raro abrir la apelación, porque los tribunales ambientales, cuando dictan sentencias, tienen la obligación de hacer una fundamentación técnico-jurídica. El artículo 25 lo dice. Las sentencias deberán, cuando corresponda, contener una fundamentación técnico-jurídica. Y esa fundamentación técnico-jurídica que se les exige a los tribunales ambientales tiene sentido precisamente por el carácter especializado y mixto que tienen los tribunales. En consecuencia, no es una regla que debiese ser aplicada a las Cortes de Apelaciones, porque las Cortes de Apelaciones no tienen instalado ese conocimiento técnico jurídico especializado para conocer de ciertas controversias. En consecuencia, la lógica de la apelación sigue siendo, a mi juicio, una lógica vinculada únicamente a los aspectos procesales y no a los aspectos de fondo, que, como lo dijo el profesor Ferrada, es todo lo contrario a lo que hoy día podemos ver en materia de recursos procesal. Después, fíjense que esto es bien interesante también, porque la casación en la forma sí permite que eventualmente la Corte Suprema pueda intervenir en la cuestión de hecho, pero lo hace bajo una fórmula que en principio es bastante exigente, porque dice que puede intervenir en los hechos cuando hay infracción manifiesta de sana crítica. Hay dos cosas que a mí me parecen son bastante curiosas. Primero, es una causal de casación en la forma. Y la infracción manifiesta de sana crítica más bien es un problema de infracción de ley. En consecuencia, ahí ya hay algo extraño, por decirlo menos, dentro de esta configuración. Después exige que la infracción sea manifiesta.
Pero si nosotros revisamos los casos en que la Corte Suprema ha actuado por infracción manifiesta a las normas de sana crítica, yo me atrevería a decir que no hay ni infracción y esta ni siquiera es manifiesta. Se suele utilizar una suerte de comodín, que es infracción al principio de no contradicción, y el otro es de razón suficiente. Se me fue. El de razón suficiente. ¿Ya? Es decir, basta que la Corte Suprema no esté de acuerdo con los hechos del caso para activar la infracción manifiesta a reglas de sana crítica por infracción a la razón suficiente. Y eso es algo que uno puede percibir si hace una revisión más o menos exhaustiva de las sentencias que se han dictado en esta materia. Es decir, a pesar de tener una institucionalidad ambiental robusta y a pesar que los tribunales ambientales son concebidos como tribunales de hechos, yo siempre he creído que los tribunales ambientales de alguna manera tienen esta característica de poder realizar una revisión mucho más intensa del caso que se somete a su decisión, pero es una revisión que no solamente es jurídica, sino que también, y sobre todas las cosas, es fáctica. Son tribunales de hechos. Tienden a hacer un análisis sobre metodología, sobre la completitud o integridad de la información, sobre la fiabilidad de los mismos, sobre los grados de error, etc. En consecuencia, es un tribunal donde uno de los elementos que resulta clave en la revisión es la cuestión fáctica y no solamente la cuestión jurídica. Sin embargo, aquí se está abriendo a través de esta causal la posibilidad de que la Corte pueda revisar los hechos. Dos otras características, reglas comunes, y aquí obviamente que uno pudiese pensar de que esta regla tiene nombre y apellido. El 769 y el 775 prohíben la casación de oficio. O sea, la Corte Suprema, aun cuando detecte que hay infracción de ley, no puede actuar de oficio. ¿Pero qué es lo que hace la Corte Suprema? Anula de oficio por infracción, utilizando, más bien dicho, el artículo 80 y 81 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, se salta la regla. Como no puedo anular de oficio, no invoco estas disposiciones, pero sí utilizo, ¿no es cierto?, normas procesales que permiten al juez corregir de oficio los errores que estime que existen dentro de una tramitación de un procedimiento. Y después una regla que también es bastante particular, que dice que ante la Corte solo podrá rendirse prueba documental. No quedamos que la casación era un problema de derecho. ¿Cómo va a haber pruebas sobre temas de derecho? Lo que yo creo, o la interpretación que yo le doy a esta norma, es que esta norma está pensada cuando se quiere alegar y probar infracción a las normas de sana crítica. Es decir, cuando el tribunal aplica en su decisión una máxima de la experiencia que no sea, por ejemplo, que no esté científicamente afianzada. Es decir, el tribunal toma una decisión con un conocimiento científico que quizás no es un conocimiento científico compartido por una determinada comunidad, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, podría alegarse la infracción a las normas de la sana crítica, probando, a través de prueba documental, de que efectivamente se trata de un conocimiento que no está afianzado. Ahora, eso no me deja, desde el punto de vista jurídico, eso es contraintuitivo completamente la casación. La casación es un recurso de derecho, no un recurso que tenga por objeto modificar las apreciaciones jurídicas que haya hecho el tribunal. Voy a ir apurando. Algunas críticas. Yo creo que la principal crítica del diseño recursivo, y esto lo conversábamos ayer con el profesor Ferrada, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, es que traslada la lógica de la casación civil a materias ambientales. ¿Y por qué digo que esto es una crítica? Porque a mí me parece de que trasladar la casación, como está regulada en materia civil, derechamente a casos donde sentencias se dictan por tribunales especializados es un error. Y evidentemente hay una tensión, porque la casación, ¿qué es lo que busca?
en materia civil la casación busca uniformar los criterios interpretativos de una determinada norma. Por eso que eso se unifica a través de la Corte Suprema. Pero la verdad es que aquí la unificación, el control especializado, la revisión técnica no la da la Corte Suprema. El diseño institucional le entrega esa función a los tribunales ambientales. Por lo tanto, la casación, a mi juicio, debería ser rediseñada en el sentido de entender que a través de ella se pueda corregir infracciones de ley, pero cuando éstas ya sean manifiestas, sean flagrantes, ¿no es cierto?, cuando sean claramente disruptivas o contra texto expreso. Pero, en definitiva, los que tienen la capacidad de saber cómo se adaptan mejor las decisiones a los sistemas regulados son los tribunales ambientales, querámoslos o no. Son los tribunales ambientales. Ellos son los que tienen un diseño y equipamiento que permite saber de mejor forma cómo impacta la decisión al sector regulado ambiental en la cual se está insertando. Y evidentemente que si esa es una ventaja de la especialización, entregarle esta idea o entregarle esta posibilidad, este poder a la Corte Suprema parece ser algo que tensiona, ¿no es cierto?, esas ventajas. Después, no señala cuáles son los recursos procedentes en contra de las sentencias que están fuera de la Ley 20.600. Fuera de la Ley 20.600 tenemos competencia. El claro ejemplo ha sido la Ley de la Ley de Humedales Urbanos, Ley 21.202, que hoy día la forma de control ha sido a través del recurso de queja. Opción además que yo diría que es bastante discutible, porque a falta de regulación especial de recursos en el artículo 26, uno debiese recurrir al libro primero y segundo, ¿no es cierto?, por remisión del artículo 47 de la Ley 20.600. Y siendo la sentencia definitiva, lejos de pensar una interpretación de exclusión de recursos, que esa es la interpretación que hoy día domina, yo entendería que debería aplicarse la regla de apelación. Ahora, no sé qué es peor, si una queja o una apelación, pero... Después la ley REP también, el decreto que establece productos prioritarios o fija las metas u otras obligaciones para cumplir con esto, tampoco tiene recursos, en consecuencia ahí hay que estar, o sea, lo más razonable es que se vayan de queja. Y evidentemente cuando hay otras leyes que vayan generando competencia para los tribunales ambientales, también no hay recursos disponibles. La ampliación amplia, tal como lo hemos dicho hasta el momento, también pone en jaque la especialización jurisdiccional, permite a las Cortes de las Apelaciones una revisión intensa de las cuestiones de hecho, para lo cual no es que esté mala, uno tiende a decir eso y como que a uno le tienden a decir como, oye, más o menos, ¿qué te creí? No, es que simplemente, y yo he tenido la experiencia de estar un año en la Corte de Apelaciones como abogado integrante, se ven muchos casos diariamente de distinta naturaleza y es una Corte de derechos. Uno de los hechos los entra a mirar sumariamente y inmediatamente toma la norma y ve si confirma o no confirma, si es que hay que modificar la sentencia, etc. En cambio, los tribunales ambientales están lejos de construir su funcionamiento y sus sentencias sobre esa base. Yo siempre he dicho que los tribunales ambientales tienen muy pocas razones para ser deferentes con la administración. Muy pocas razones. No tienen por qué, de hecho, ser deferentes con la administración. Lo que no significa que no le encuentren la razón, pero la deferencia que ocurre a nivel de tribunales generalistas, los tribunales ambientales no lo tienen. Bueno, ¿qué viene para el futuro? Y con esto ya voy concluyendo. Tenemos un boletín, que es el 16.204 del 2012, que busca establecer un recurso uniforme en contra de la sentencia dictada por los tribunales ambientales. Estos son simplemente lo que se incluye en el proyecto de ley, por lo tanto el texto legal quedaría de la siguiente manera. Le voy a leer solamente el texto del proyecto propuesto, el otro está al lado tarjado. Pero fíjense que dice en contra de la sentencia definitiva, dictada los procedimientos relativos a las materias que son de competencia de los tribunales ambientales. ¿Ya? ¿Qué es lo que logra con esto? Logra que se expandan los recursos a los casos que están fuera de la ley 20.600, pero que sí son de competencia de los tribunales. Bien. ¿Cuál es el problema? Que sigue utilizando un concepto que el profesor Ferrada dio buena cuenta que pareciera que es controvertido, ¿no es cierto? Que es el concepto de sentencia definitiva.
Por suerte, nuestros legisladores no se quedaron dormidos. Antes de eso, este es el oficio de la Corte Suprema. Cuando le dijeron, oye, vamos a crear un nuevo recurso en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales ambientales en materias no comprendidas en la ley 20.600. Y dice, me parece muy bien, sin alterar la naturaleza de los tribunales ambientales como tribunales de única instancia. ¿Pero no es que la apelación no es doble instancia? O sea, la Corte Suprema está abriendo la apelación a todo, pero cuando informa los proyectos de ley, nos dice, esto se hace sin alterar la naturaleza del tribunal, que es de única instancia. Estamos hablando de 5 de octubre del 2023, o sea, llevaba hartas sentencias ya hablando de lo mismo. Dice, abre el acceso a la casación en forma y fondo a todas aquellas materias que les corresponde conocer. Y abajo dice, por esta razón se valora positivamente la iniciativa legal presentada, en tanto permite otorgar seguridad jurídica a las partes del proceso e igualar las condiciones de acceso al recurso a quienes someten al conocimiento de sus conflictos de relevancia jurídica ante los tribunales dispuestos por la ley. Una disposición como la sugerida permite homogeneizar los mecanismos de impugnación de la sentencia definitiva dictada por los tribunales ambientales, evitando con ello mantener vías de impugnación paralelas, con causales de procedencia, plazos y requisitos distintos. Y la verdad es que el proyecto de ley no soluciona ninguna de estas cosas, porque sigue teniendo, ¿verdad?, vías de impugnación paralelas. Ahora, esto se fue dado cuenta por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado. Ahí se incorporan estas modificaciones, pero aquí les quiero mostrar el texto completo. El texto completo, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en estos procedimientos serán apelables las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. Y aquí viene lo novedoso. No consideradas en el inciso 3 del presente artículo ni en el numeral 4 del artículo 17. El numeral 4 es de las consultas por sanciones y por medidas provisionales, por lo tanto esas no son susceptibles de recursos. Y aquí viene lo interesante. En contra de la sentencia, ya se le quita el carácter de definitiva. ¿Ya? Definitiva. ¿Ah? Y obviamente que se le dice, sea cual sea, acoge, rechaza, total o parcialmente la reclamación o declaración e incluso si retrotrae el procedimiento administrativo respectivo. O sea, ya trata de todos los casos. O sea, aquí trata en definitiva de que la Corte Suprema no tenga espacios interpretativos para volver sobre la base, ¿no es cierto?, de restaurar la apelación. Ahora, si eso es lo que quiere hacer, yo le diría incluso, no solamente las que retrotraen el procedimiento, sino que dé como ejemplo incluso las que reenvían a la administración para dictar una decisión en reemplazo, que es algo distinto. ¿Ah? Por ejemplo, cuando anula una sanción parcialmente, porque alguna circunstancia del 40 no se configura, yo reenvío a la administración. Pero no hago, ¿no es cierto?, una retrotracción del procedimiento. Es simplemente un reenvío a la administración para que dicte la sentencia en cumplimiento de lo que dicte el acto en cumplimiento de aquello que ha dicho la sentencia. Por lo tanto, también creo yo debería incluirse esa mención para evitar cualquier tipo de interpretación. Y para concluir, esto dije que lo iba a decir. Esto. No, sí, no es tan grave lo que dice. Que a mí me parece que al final la Corte Suprema, la tercera sala, terminó haciendo lo que ella creyó siempre acerca del sistema de recursos procesales. En el informe de la Corte Suprema de la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, la Corte señala expresamente que no está de acuerdo con el recurso instaurado por la Ley 20.600. Lo dice. Abro comillas, resulta más coherente con todo el sistema recursivo actualmente imperante que los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias pronunciadas por tribunales de primera instancia sean conocidos y resueltos únicamente por las Cortes de Apelaciones y que el fallo de estos tribunales superiores solo sean susceptibles de casación en el fondo ante la Corte Suprema y además casación en la forma exclusivamente por las causales 1, 4 y 6 del artículo 768 del Código Civil. Del Código de Procedimiento Civil. Es decir, en la interpretación práctica que se ha hecho el artículo 26
uno encuentra de alguna manera que está plasmada esta idea primaria que tuvo la Corte Suprema respecto al sistema recursivo. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del profesor Hunter y vamos a dar paso a los 20 minutos de preguntas entonces. Han llegado un montón de preguntas para los dos expositores. Vamos a ver entonces. Una pregunta difícil para los dos. ¿Cómo podríamos entender que hay una resolución final que sea comprendida por la Corte Suprema como una sentencia definitiva si es que los tribunales ambientales no pueden sustituir la decisión administrativa? Esto, ya que al acogerse la reclamación siempre será necesaria la dictación de un nuevo acto administrativo. Y eso va complementado con una segunda parte. En esta línea, ¿recomendarían que los tribunales ambientales puedan sustituir la decisión de la administración para que exista una decisión del asunto controvertido que sí sea definitiva? Esto considerando que, por regla general, todos los conflictos de relevancia jurídica se resuelven en última instancia por los tribunales. Profesor Ferrada. Parte usted. Es que la primera pregunta no la escuché, por eso quiero escuchar tu respuesta y ahí infeliz. ¿La puedo repetir? Perdón. Lo expandí por medio del micrófono ahora el código. Entonces, ¿quién responde Por primero? favor. ¿Cómo se entiende que puede existir una resolución final que sea comprendida por la Corte Suprema como la sentencia definitiva si es que los tribunales ambientales no pueden sustituir la decisión administrativa? Esto porque al acogerse una reclamación siempre va a ser necesaria la dictación de un nuevo acto administrativo. En tal sentido, ¿ustedes recomendarían que los tribunales ambientales puedan sustituir la decisión de la administración para que exista una decisión del asunto controvertido que sí sea definitiva? Difícil. A ver, yo parto entonces. Mira, esta es una discusión muy larga del derecho administrativo. Esto es una discusión larguísima, que es los poderes de revisión del juez frente a la decisión administrativa, no solo en materia ambiental. Esto es una discusión muy amplia, todo el derecho administrativo, a propósito de la justicia administrativa. En materia ambiental en Chile tenemos una regla que se ha interpretado de una manera que puede ser discutible. Hay algunos que sostienen que no esa es la interpretación correcta, pero que es la del artículo 30 de la ley de tribunales ambientales, que dice que no se puede, que la administración cuando deja sin efecto un acto no puede dictar sentencia, no puede sustituir la decisión administrativa en cuanto a los aspectos discrecionales o algo así, exactamente, pero algo así. ¿Y qué es lo que pretende proteger? ¿Dónde está, qué interés tiene detrás de esa regla? Es que finalmente los tribunales pueden, lo que se supone lo que hacen es revisar si la decisión administrativa se conforma, de acuerdo a los hechos establecidos, si se conforma o no con el ordenamiento jurídico. Porque finalmente los tribunales lo que hacen es velar por la legalidad de la actuación administrativa. Esa es su finalidad. Los tribunales, los señores miembros del Tribunal Ambiental, aquí los ministros, son personas muy honorables, son personas muy destacadas, pero no son elegidas por los ciudadanos. No tienen legitimidad democrática. La legitimidad democrática está en la administración. Nos gustará o no, pero las personas que nosotros elegimos son los que están a cargo de los órganos de la administración. Por lo tanto, sustituir a la administración genera en primer lugar un problema de legitimidad democrática, sobre todo en algunas decisiones que tienen un carácter de política pública. La administración no es, los jueces no están para tomar decisiones de política pública, están para verificar la legalidad. La política pública se define dentro de la administración. Pero hay un segundo problema, que hay muchas decisiones en las cuales los tribunales, en materia ambiental probablemente también, quizás menos por esta composición mixta, donde la decisión administrativa incorpora elementos que no tiene en vista y no puede tenerlos el tribunal. Por ejemplo, la determinación de una sanción.
Es cierto que efectivamente uno puede ponderar una serie de circunstancias, pero la administración está mucho mejor preparada para eso porque tiene muchas personas trabajando haciendo esa misma actividad, ¿ya? Claro, es cierto que esto genera un problema, que es este loop permanente de ir y volver, y entonces algunos dicen, mire, al final eso es un perjuicio mayor, el juez debería tomar la decisión y debería reemplazar la decisión administrativa. La verdad yo prefiero que no, prefiero que el tribunal no tome esa decisión, prefiero que se la envíe a pesar del costo que significa este loop permanente, porque yo creo que, insisto, yo creo que el tribunal no está en condiciones muchas veces, salvo en aquellos casos en que efectivamente la alternativa de la decisión o la discrecionalidad es cero, donde finalmente el acto, la sentencia del tribunal, lo que va a llevar como consecuencia es otra decisión y no otra. O sea, finalmente la administración no podría haber tomado otra decisión distinta que es la que está conformada por el tribunal, ¿ya? Ahora, probablemente también en eso los tribunales tienen que, incluyendo los tribunales ambientales, pero también la Corte Suprema, tiene que ser mucho más precisa en el reenvío para saber qué tiene que hacer la administración para que no se produzca este reenvío permanente ida y vuelta. Tiene que ser mucho más claro sobre cuál es. Pero claro, pero es muy difícil dar el paso siguiente. Les cuento no es probablemente una medioambiental, pero les cuento una anécdota. Yo hace poco, cuando estaba integrando la tercera sala, llegó una multa, no me acuerdo si era en materia eléctrica, por ejemplo, o algo así. No era ambiental, pero no me acuerdo si era. Y que estaba en UTM. Y se decía, bueno, no sé, 600 UTM es la multa, vamos a suponer, no me acuerdo exactamente los montos. Y entonces decía, el reclamante decía, que era apelante en este caso, porque estos se conocen por vía de la apelación en esos casos, curiosamente, dice, bueno, mire, lo que pasa es que en realidad la multa es exagerada, decía. Y en realidad, de acuerdo a la infracción, en realidad debieran ser 20 UTM. Y entonces en la discusión en la sala se dio, bueno, ¿en cuánto fijamos la multa? ¿600 o 20? ¿Con qué criterio la vamos a aplicar? ¿Ya? ¿Saco el dedo por la ventana y digo así, me tinca 50? ¿O le digo, es que de acuerdo a los hechos, 100 me parece bien? ¿Ya? No hay criterio. Entonces es muy difícil que la Corte llegue y determine, en ese caso, una multa, y lo lógico es reenviarlo a la administración, si es que uno considera que hay alguna infracción legal. Si no, uno podrá estar de desacuerdo, pero no es un problema de legalidad. ¿Te parece? ¿Comento? ¿Se escucha, no? Sí, brevemente, por favor. No. Sí. Yo siempre he pensado que el tema del reenvío genera más problemas que beneficios, pero entiendo la necesidad del reenvío, ¿ya? Y quizás ahí uno podría tomar el ejemplo de las sentencias marco que se crean en Alemania precisamente como un objetivo de evitar este loop infinito, ¿verdad? Porque tú le cierras espacios a la administración para tomar decisiones y todo lo que venga después es control de ejecución de sentencias, más que de actividad administrativa autónoma. Ahora, respecto de lo que me parece a mí uno pudiese filosofar es con las sanciones, porque hoy día la superintendencia te configura la infracción, te configura la gravedad y te configura las circunstancias del 40 y te pone un número al final. Uno podría decir perfectamente, mire, superintendencia, tarifique, pero no una tarifa que esté predeterminada, sino que me diga, mire, ¿sabe qué? Yo le considero que usted afectó a un número importante de personas 100 UTA. Revisa el tribunal determina de que no se afectó a ninguna persona, se borra, no hay que reenviar. ¿Ah? Pero eso no lo sabemos, porque el número final no sabemos cuánto se compone de este componente de... No sabe cuánto, y eso obliga al reenvío. Y si tú reenvías y no estás de acuerdo con el monto o la consideras desproporcionada, ¿qué es lo que hace? Vuelves al tribunal. ¿Ah? Y el problema de eso es que se genera el efecto suspensivo del cobro de la multa, por lo tanto hay mucho incentivo a impugnar. Si no quieres pagar con el 25%, bueno, vas al tribunal, el 25% de rebaja, vas al tribunal y se genera el efecto suspensivo. Yo creo que eso habría que explorarlo por ahí. Muy bien, gracias. Ahora, brevemente para el profesor Hunter.
Usted sostiene que los tribunales ambientales no deben ser deferentes con la administración, ¿o no tanto? A propósito de dicha afirmación, al participante le surge la siguiente pregunta. ¿Qué valor se le debe dar a la presunción de legalidad de los actos administrativos en el contencioso administrativo ambiental? Defiendo su posición. Parece que el señor Hunter dijo lo contrario en una sentencia, ¿no? No. Siguiendo el profesor Ferrada, la presunción de legalidad debería tener tiene dos efectos inmediatos que yo creo que son más o menos consensuados por la doctrina y uno que podríamos discutir. El inmediato es que supone carga de impugnación, es decir, el sujeto que quiera destruir la presunción de legalidad corre con la carga de interponer su impugnación frente a un tribunal de justicia, pero además, como segundo elemento, tiene la carga de justificar su impugnación, es decir, individualizar los motivos de ilegalidad que permiten al tribunal definir si es que el acto es o no es ilegal. Lo que podría discutirse es si esa presunción de legalidad tiene o no un efecto desde el punto de vista de las cargas probatorias o de la decisión final, es decir, si es una regla o no de decisión, ¿ya? La Corte Suprema dice que claramente que sí. De hecho, entiende a la carga de presunción de a la presunción de legalidad como una regla de carga probatoria. Tú tienes que destruir la legalidad del acto y frente a dudas se prima la regla de legalidad. Y hay otra parte de la doctrina que dice que en realidad no, porque frente a la presunción de legalidad también está la construcción de actos administrativos con debida fundamentación. Ahora, yo planteo el tema de las... No digo que no sea deferente, yo creo que podría ser deferente un tribunal a la administración. No digo que eso sea así. Lo que pasa es que entiendo que las capacidades instaladas de un tribunal, con un componente mixto, con una instalación de funcionarios y funcionarias con capacidades técnicas, no permiten ser esa deferencia. Más bien dicho, es una deferencia que más bien es residual. No es que no debiese ser deferente, yo creo que podría serlo. Pero de alguna manera la revisión especializada tiene sentido en la medida que esa deferencia no exista o al menos se atenúe. Bien. No sé. Dudoso. ¿Quiere complementar? No sé, es dudoso de lo que afirma el profesor Hunter. No, yo creo que yo creo que hay diferencia, como toda actividad administrativa, porque finalmente la presunción de legalidad del acto te cubre de alguna manera esa diferencia y quien impugna evidentemente tiene que fundamentar por qué está impugnando, digamos. Ahora, lo que sí es cierto, que yo creo que los tribunales ambientales, que es una situación muy particular, porque como tienen esta composición mixta, los tribunales ambientales están en mejor condición para hacer una revisión de las consideraciones que hizo la administración. Pero eso es una situación distinta. No es que no haya deferencia, es que la deferencia pasa por un tamiz distinto, porque ahí efectivamente tú puedes hacer un mayor control con ese componente técnico. Sí, pero por ejemplo, donde yo creo que podría haber deferencia, si tú tienes distintas metodologías para definir, por ejemplo, el alcance de un impacto, puedes utilizar, no sé, distintos software de modelación y dispersión de contaminantes, alimentarlo de distintas formas. Si ambos modelos permiten un grado de fiabilidad, de aceptación respecto del efecto ambiental, los tribunales debiesen ser deferentes. Exactamente. Ahí no debiesen intervenir en absolutamente nada. Ahora, si tú ves, por ejemplo, que el modelo se alimentó con información incompleta, con información inexacta o desactualizada, etcétera, ahí el tribunal podría intervenir y no ser deferente. Claro, pero es que ahí no es un problema de deferencia, es un problema que el fundamento del acto es erróneo. O sea, yo estoy discrepando del fundamento del acto, estoy diciendo que el hecho sobre el cual se construyó la decisión está equivocado. Sí. No, pues es un hecho. Eso es un hecho. Nuevamente, jurídicamente es un hecho. Una pregunta para usted sencilla. A ver, en los casos en que la Corte Suprema declara inadmisible los recursos de casación porque la sentencia recurrida no es definitiva, ¿ya? Casos en los que los tribunales ambientales anuló el acto y retrotrajo el procedimiento administrativo. ¿Qué alternativa le queda a quien no está conforme con lo decidido hoy en día? Ninguna. Ninguna, porque
Si uno va a la Corte Suprema vía de recurso de casación y le declaran inadmisible el recurso, ya se le pasó el plazo para la apelación. Entonces hoy día no tiene ninguna alternativa. Ese es el problema. Es que uno aquí se está haciendo una apuesta sobre la base de las interpretaciones que tiene la propia Corte Suprema. No. Profesor, no sé, procesalmente, la gente que se dedica al derecho procesal dice cosas muy extrañas, pero no tengo claro que se pueda. Yo tengo impresión que no se emitirían recursos paralelos. No se puede, porque tú ejerces el recurso procesal, ejerces un recurso procesal en contra de la sentencia, independientemente que cuando son recursos compuestos, lo tiene que conocer el mismo tribunal. Por ejemplo, apelación con casación, pero lo conoce el mismo tribunal. Claro, yo creo que no hay alternativa. Otra cosa es que el legislador dispusiera que la interposición del recurso genera un efecto suspensivo, o bien el tribunal, si que considera que no es el recurso procedente, tenga obligación de reenvío, como ocurre, por ejemplo, a propósito del recurso de nulidad penal, donde si el recurso de nulidad penal se va por un vicio que no es porque el recurso de nulidad penal, aquí nadie se dedica al derecho penal, pero el recurso de nulidad penal tiene vicios distintos, tiene causales distintas de vicio. Hay algunas que la mayoría van a las Cortes de Apelaciones y hay algunas que van directamente a la Corte Suprema, ya frente a una sentencia de un tribunal ambiental, penal, oral en lo penal. Bueno, hay veces que cuando se presentan, que son varias causales, 4 por ejemplo, y se llega por una de las causales a la Corte Suprema, que es la que manda de alguna manera, porque se va a la causa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema considera que esa causal no es procedente, la Corte Suprema lo que hace es reenviar el asunto a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie respecto de las otras causales. Y por lo tanto hace una especie de reenvío sin afectar el derecho de defensa. Podría pensarse quizá en un mecanismo de ese tipo, para no dejarlo sin recursos. Estoy pensando en el ciudadano. Vale. Una última pregunta, una pregunta quizás compleja. Vamos a tratar de resumir 3 temas, pero se relacionan con el panel anterior. A ver, ¿podría sostenerse que la Suprema, al considerar como no definitivas las sentencias de los tribunales ambientales, está desregulando el sistema recursivo y dejando en indefensión a la administración y a las comunidades, por una parte? Y eso hay que complementarlo con, si ustedes creen que a la luz del acuerdo de Escazú, el derecho al recurso tiene un rasgo más sustantivo que podría reforzar la exigencia de un control jurisdiccional efectivo en estos casos. Y ya para cerrar el mismo tema en torno a Escazú, ¿es una deficiencia al acceso a la justicia la existencia de un sistema recursivo tan restringido? Son 3 partes de una misma pregunta. Sobre lo primero, yo pienso que efectivamente, una investigación que va a salir pronto mía, un paper. A mí cuando no me encuentro la razón del tribunal escribo paper después. Sobre los riesgos de la especialización en materia ambiental, precisamente a propósito de los recursos, que es uno de los temas que yo creo que está amenazando la especialización en estas temáticas, porque al final lo que estamos logrando es que esto sea conocido por cortes de apelaciones, y uno podría decir en principio que igual tengo un derecho al recurso, pero el problema es que las cortes de apelaciones, eso sí, suelen ser bastante diferentes a los tribunales, por lo tanto uno tendría que preguntarse si realmente es un recurso efectivo de las comunidades, de los titulares, de los ciudadanos en relación a la sentencia de los tribunales ambientales. Respecto a lo segundo, yo creo que los tribunales especiales en general deberían tener una reconfiguración de recursos distinta, porque no solamente tenemos aquí una instancia especializada, sino que además es un tribunal colegiado, por lo tanto eso debiese disminuir en teoría los riesgos de error. ¿Ya? Cuando las decisiones tienen que tomarse colegiadamente, ¿ya? Y pasan por una revisión de 3 magistrados, de 3 ministros, eso debería en teoría disminuir los riesgos de error. Por lo tanto, el sistema recursivo que tiene que existir, porque tal como le dije anteriormente es un derecho, debiese ser un poco más estricto, ¿ya? Potenciando evidentemente el carácter definitivo o la vocación definitiva que puedan tener las sentencias de los tribunales ambientales.
Y por último, respecto de Escazú, yo creo que si lo que garantiza Escazú es el acceso a la justicia ambiental y es inherente al ejercicio jurisdiccional el derecho al recurso, ahí, pero es claramente una necesidad ponerle claridad al sistema recursivo. O sea, un sistema recursivo como está hoy día es tan privativo de acceso a la justicia como un sistema de vías de impugnación distinto. Esto que tengo que ir al recurso de protección frente a las omisiones o frente a una determinada acto administrativo tengo que recurrir primero al comité de ministros y después y otros actos directamente al tribunal. Todo eso tiene que reordenarse a mi juicio. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Agradecemos a los expositores. Les damos un aplauso.